Buenos días, me llamo Mark. Bienvenidos a CNN. Estoy muy contento y estoy muriendo. ¿Cómo están ustedes hoy? El tema de hoy es muy interesante y importante. El comercio de drogas en Colombia es un tema muy serio que es importante analizar y discutir por razones muy importantes, incluyendo político, economía, violencia y chantaje. En este proyecto hablaré de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más famosos de la historia, y su impacto en el gobierno y el pueblo colombiano. Después, hablaré sobre la violenta historia del narcotráfico en Colombia, especialmente con la cocaína y la cantidad de muertes y secuestros involucrados. Voy a seguir discutiendo un poco sobre el Chapo y el narcotráfico mexicano, que ha sido muy peligroso en los eventos actuales. Por último, hablaré del futuro y de lo que significa el tráfico de drogas para la política y la gente de Colombia y México. Es muy importante hablar sobre este tema porque es un gran problema en muchos países hispanohablantes y otros países. Por ejemplo, en historia, los narcotráficos en países hispanohablantes han llevado a muchos problemas en los Estados Unidos. Hay muchos tipos de drogas y muchos países que las producen. Los narcotraficantes son un problema en México, Colombia, Perú, Bolivia y el Caribe, y afectan a la gente, la política, comercio y el gobierno y más. Colombia, Perú y Bolivia son los productores de cocaína, pero Bolivia es el mayor productor de cocaína. Perú, Colombia y México son los mayores productores de marihuana. México y Colombia producen heroína. México y los países del Caribe transportan los drogas a otros países, por ejemplo los Estados Unidos. Los carteles facilitan la transportación de drogas. Los carteles son grupos que controlan narcotráficos, pero son responsables por asesinatos en masa, soborno, malversación, robo y más. Los carteles en México son muy famosos. Entre 2006 y 2015, los carteles matan más de 80,000 vidas. Rivalidades entre los carteles son responsables por las muertes de muchos civiles inocentes. Entre 19 y 29 millones de dólares de dinero de los carteles es de las ventas de los Estados Unidos. Los narcotráficos son muy violentos. De acuerdo con la DEA, las drogas matan a más personas que los accidentes de automóviles y pistolas. Los carteles usan barcos, submarinos y los métodos de transportación por tierra para transportar los drogas en los Estados Unidos. Los drogas tienen por Florida y Puerto Rico por barcos y vienen por Texas, México, New Mexico y Arizona por tierra. Pablo Escobar y Hakan El Chapo Guzmán son dos de los traficantes más famosos en la historia. El Chapo logró un cartel en México y Pablo Escobar logró un cartel en Colombia. El tráfico de drogas es muy lucrativo. Porque es muy lucrativo, es también muy corrupto. Pablo Escobar fue responsable de la muerte de más de 4,000 personas. Curiosamente, muchos en su ciudad natal, Medellín, estaban agradecidos por Pablo porque él construyó escuelas, donó dinero a los pobres y ayudó a dar armas a la gente y municiones. Sin embargo, las estadísticas muestran que durante la década de la 90, 6 personas murieron por cada kilo de cocaína vendida. Por otro lado, en el apogeo de la guerra contra de drogas en México
decenas de miles de personas mueran un lapso de 6 meses. En el apogeo de la guerra contra las drogas en México, decenas de miles de personas mueran un lapso de 6 meses. Hay mucha corrupción en los países involucrados en los narcotráficos. La corrupción interfiere con la ocupación de la policía paliendo. El policía y los políticos toman sobornos por los carteles, se amenazan y ofrecen mucho dinero. Por ejemplo, fuentes dicen que Pablo Escobar donó millones de dólares a congresistas para protegerlo de la detención y la extradición. Los Estados Unidos dieron mucho dinero a México y Colombia para ayudar a pelear los narcotráficos y la corrupción. Esa ayuda se llama la guerra contra los drogas, pero no ayuda a terminar la corrupción o los narcotráficos. En conclusión, los narcotraficantes son un gran problema. Los gobiernos de los países que son afectados necesitan trabajar juntos para terminarlos. Este problema no puede terminar abruptamente. Tenemos que trabajar juntos. Gracias por ver. Por favor, vuelva la próxima semana para nuestro tipo en el gobierno de México.